Hermanos, pueden tomar su lugar. Muchísimas felicidades a todos los padres. Que el Señor esté derramando su bendición en su vida, en su matrimonio, en su casa, en su hogar. Así que este es un día muy memorable que es bueno recordar a cada padre. Hoy meditaremos en el ejemplo de José como padre. Cuando hablo de José, me refiero a José, el padre humano de Jesús, el padre de corazón, el padre adoptivo. Es un personaje bíblico del cual casi no hablamos, pero cuando empecemos a ver la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta qué importante y qué ejemplar fue la vida de este padre, y que tuvo el privilegio nada menos de ser el padre de corazón de Jesús, el padre adoptivo. Pero qué importante fue su labor como padre, y seguramente nos vamos a quedar con su ejemplo, motivándonos para seguir sus pasos. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que fue engendrado en la Virgen María por el Espíritu Santo, no nos cabe la menor duda. José no participó en eso, pero Dios hizo planes para que tuviera un padre humano que cumpliera su rol y que fuera un ejemplo para nosotros como padres. Así que estemos muy atentos a lo que vamos a ver en el ejemplo de José como padre. En primer lugar, José era un padre que protegía a su familia. Era un padre que protegía a su familia. Y en este tiempo de tantos peligros para nuestros hijos en la calle, frente a la realidad de la violencia, del avance, de la drogadicción, de tantas cosas que tiene nuestra sociedad actual, cuánta falta nos hace a los padres estar velando para proteger a nuestros jóvenes, a nuestra familia en general, pero especialmente a los jóvenes. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15, donde leemos: después que los sabios de Oriente partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando el ángel despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Qué pasaje tan importante que nos describe la actitud de José como protector de su familia, de su hijo adoptivo que fue Jesús. José podría haber pensado: Dios tendría que protegernos en este lugar, porque él era consciente que su hijo en realidad era el Hijo de Dios y que Dios tendría que venir y cuidarlos allí donde estaba. Él podría haber razonado. ¿Cuántas veces nosotros también ponemos a razonar a Dios? Dios tendría que hacer esto en mi vida. Dios tendría que hacer aquello en tu vida. Dios tendría que hacer esto. Pero José no tomó esa decisión. Sin embargo, José recibió lo que Dios mismo le dice a José: que huya a Egipto. Parece un acto de cobardía, huir, teniendo en el seno familiar nada menos que al Hijo de Dios. Sin embargo, muchas veces huir no es cobardía. Huir a veces es sabiduría. Por eso la Biblia le dice a los jóvenes: huye de las pasiones juveniles y únete con aquellos que de corazón limpio alaban y siguen al Señor. Yo quiero que recuerdes esto, mi hermano, mi hermana. Huir muchas veces es sabiduría. Huir de una tentación, huir de un peligro, de pecado, huir de cosas que a Dios no le agrada. Así que esto es lo que estamos viendo en esta situación. Y José se fue a Egipto para proteger a su familia. No hubo tal cosa como: voy a ver, voy a pensar, voy a consultar con María. No, él sintió de parte de Dios
la convicción de que tenía que huir y así lo hizo, inmediatamente. No dijo, bueno, voy a esperar a ver unos días para estar seguro. Cuando Dios habla, es palabra veraz, es una palabra confiable y nos habla para que nosotros hagamos lo mismo. En segundo lugar, José era un padre que obedecía a Dios. Un padre que obedecía a Dios, era un padre obediente a Dios. ¿Cuánto nos falta a todos en algún momento y en algunos aspectos de nuestra vida aprender a obedecer a Dios? Estamos en un momento de la historia como producto de la era posmoderna, donde se vive un individualismo independiente. Yo vivo mi vida, vos vivís tu vida, sálvese quien pueda y yo hago lo que quiero. Sin embargo, ese no es el patrón de conducta que Dios quiere para sus hijos, para los seguidores de Cristo. Así que José obedecía lo que Dios le decía. Lo podemos comprobar en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 19 al 21. Reitero, Mateo 2, versículos 19 al 21, donde leemos: después que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto ya. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Qué cosa, ¿no? Era la guía de Dios, pero Dios que todo lo sabe. Si nosotros estamos atentos, siempre Dios nos va a guiar. Dios dice en su palabra: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios dice: te haré entender. Muchas veces preguntamos a uno: ¿qué te parece si hago tal cosa? ¿Qué te parece a otro que si hago tal cosa? Y cuando más preguntamos, ¿verdad que a veces salimos más confundidos? Entonces, yo he aprendido en mi vida cristiana que al primero que le tengo que consultar es al Señor. Y si el Señor me quiere hablar a través de alguien, seguramente que sin que yo le pregunte, me va a dar su parecer, va a decir: mira, siento de parte de Dios decirte algo. Y si eso concuerda con lo que Dios ya me habló, entonces es una confirmación. Pero no ir primero al ser humano y tenerlo en cuenta a Dios a lo último, o no tenerlo en cuenta simplemente. Así que José era un hombre obediente a Dios. Que Dios nos ayude para ser también obedientes a Él. José no se basaba en sus razonamientos, no se basaba en sus sentimientos. Nosotros a veces nos basamos mucho en nuestros sentimientos, pero nuestros sentimientos son variables, no son confiables, somos humanos, podemos equivocarnos. No actuaba de acuerdo a la voluntad del hombre, actuaba todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ustedes pueden comprobar en los relatos que estamos viendo, magistralmente Dios lo estaba guiando, paso a paso. Obedecía las indicaciones de Dios sin discusión alguna. Qué buena lección nos está dejando este padre ejemplar, que muy pocas veces, yo mismo he predicado muy pocas veces de José, el esposo de María y padre del corazón de nuestro amado Señor Jesucristo. En tercer lugar, José era un padre cuidadoso y prevenido. José era un padre cuidadoso y prevenido. Lo podemos comprobar en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 22 y 23. Reitero, Mateo 2, 22 y 23, donde leemos: cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá. Pero en sueño fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que el niño habría de ser llamado Nazareno. ¿Por qué tuvo temor? Un hombre obediente, un hombre fiel a Dios, que estamos comprobando. Muchas veces, el temor no es una debilidad, sino un preventivo. Hay temores y temores. Hay temores que nos arruinan la vida, pero hay temores que nos favorecen.
Voy a poner un ejemplo común y corriente. Si yo voy conduciendo en la ruta y si digo, la ruta está despejada, acá puedo acelerar a 150. ¿Y qué tal si llego a 180 a ver si el auto responde? No viene ni un vehículo, pero sorpresivamente me sale un animal de entre los yuyos y aparece. ¿No fue una imprudencia de mi parte? Claro que sí, Dios va con nosotros, Dios nos cuida, pero nosotros tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser prevenidos, tenemos que estar atentos. Así que el miedo de José, lejos de ser una debilidad, fue algo que Dios mismo utilizó para que él no viniera al lugar de peligro, sino que fuera al lugar donde se iban a radicar, que era Nazaret. ¿Para qué? Tal vez él ni lo pensó, pero se estaba cumpliendo una profecía, que Jesús se llamaría Nazareno o Jesús de Nazaret. ¡Qué magistral es la guía del Señor! Todos los detalles se están teniendo en cuenta. José vio el peligro que había de ir a Judea. Recibió una indicación de revelación de parte de Dios, fue a Nazaret para evitar el peligro de Arquelao y, sin darse cuenta, se estaba cumpliendo la profecía que Jesús iba a criarse en Nazaret. Así que se cumple magistralmente. En cuarto lugar, vemos que José era un padre que buscaba y protegía a su hijo. Era un padre que buscaba y protegía a su hijo. En otras épocas, los padres estaban velando por los hijos. ¿Qué hora van a volver? ¿A dónde se fueron? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Con quién se junta? Porque hay un refrán muy antiguo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Muchas veces tenemos hijos buenos, hijos rectos, pero las malas juntas, los malos amigos, a veces los pueden pervertir. Amigos que tal vez no conocen al Señor, que están en la droga, que están en la violencia, y hoy aparecen en televisión noticias terribles, que muchachos, a veces muy jóvenes, desaparecen y tienen que andarlo buscando, y triste, y lamentablemente muchas veces los encuentran, pero muertos. Así que estamos en un tiempo donde los padres tenemos que velar por nuestros hijos y tenemos que protegerlos, tenemos que estar cuidándolos, por más que ellos digan, papá, yo ya sé todo eso, porque seguramente que los chicos siempre se creen que saben más que los padres, pero por haber vivido más tiempo y haber visto más peligros en la vida cotidiana, qué bueno es hablarle al hijo y no decirle, hijo, acá se hace lo que yo digo y no te vas a ese lugar. Eso sería un autoritarismo. ¿Y qué logramos con eso? Que nuestros hijos se tornen rebeldes. Pero si nosotros nos sentamos y le decimos, hijito, mira, yo creo que no te conviene ir a tal parte, no te conviene juntarte con tales amigos, por esto y por esto y por esto. Y vos sin darte cuenta vas a ser arrastrado a costumbres que son fuera de la voluntad de Dios. Así que yo por amor te estoy pidiendo, no te estoy ordenando, sino porque te amo. Y cuando nos sentamos, usamos un tiempo necesario con nuestros hijos nos van a empezar a obedecer. Así que la autoridad de padre no se la impone, se la gana con amor. ¿Qué tal? ¿Estamos yendo? ¿Estamos entendiendo? Cuán amoroso es el Señor para enseñarnos a ser padres. Porque si yo preguntara, ¿quién se fue a una escuela de padres donde te graduaste de padre? Ah, tengo mi título, yo me gradué de padre. Eso no ocurre. Aprendemos de la experiencia, de los errores, y muchas veces nos lamentamos por qué no habré asistido a alguna clase o algún seminario que se dio en la iglesia donde se enseña a vivir en matrimonio, a ser padres, a mejorar nuestra vivencia familiar. Así que José era un padre que buscaba y protegía a su hijo. Lo podemos comprobar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 48. Lucas 2, 41 al 48 dice, todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, en plena adolescencia, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran.
Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino. Y aclaro que no iban en auto u otros vehículos, iban a pie. Un día de camino y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Quiero que pensemos, 12 años, y estaba discutiendo con los doctores de la ley, con los archirreligiosos. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Y ahí vemos una mamá que se incorpora fuertemente a la escena. No lo dejó al padre. Bueno, vos sos el padre, encárgate de buscarlo. No, ella se puso a la par de su esposo y fueron. Y vemos que eran seres humanos tan frágiles, tan vulnerables como lo somos nosotros. Tu padre y yo estuvimos en angustia. Yo quiero que pienses, si tu hijo de 12 años por 3 días se te pierde, ¿te sentirías tranquilo, tranquila? ¿O estaría en grave aflicción? En nuestros días ya estaría llamando a la policía que te ayuden a localizar a tu hijo. Saldría a hacer un rastrillaje a ver qué pasó con este chico de 12 años. Así que fueron a Jerusalén a buscarlo y a los 3 días lo encuentran. No entretenido con otros adolescentes, sino con los doctores de la ley. Se dicen los doctores porque eran religiosos, archirreligiosos. Cuando su hijo no aparecía, lo buscaban inmediatamente. La gran pregunta es, cuando alguno de nuestros hijos no viene a tiempo, ¿nosotros nos movemos? ¿Hacemos algo? O cuando ellos se van, hijo, ¿qué hora volverás? Pero papá, no sé qué hora volveré. No, yo te quiero explicar, hijito, porque si llega tal hora y vos no apareces, yo voy a pensar que vos estás en peligro. Y como te amo tanto, yo no puedo quedarme tranquilo en casa. Yo voy a acudir a buscarte, a protegerte, a traerte. ¿Cuántas cosas tristes y horribles podrían impedirse si nosotros somos ese tipo de padre, como lo era José? Se pusieron en marcha para localizar a su hijo. A pesar de ser Jesús el Hijo de Dios, José lo protegía. Porque recordemos, Jesús siempre fue divino, no perdió su naturaleza divina, pero Jesús también fue humano. Fue un chico que creció como tantos otros, con todas las travesuras tal vez que tenía cuando era jovencito, cuando era niño. No pensemos que fue un santurrón, que no jugaba cuando era niño, porque eso no es así. Jesús fue un chico normal en cuanto a lo humano se refiere. Así que a pesar de ser Jesús el Hijo de Dios, José lo protegía. ¿Cuánto más necesitamos nosotros de proteger a nuestros hijos? ¿Te parece que es un deber de todo buen padre cuidar a nuestros hijos? Antes decíamos que hay que cuidar mucho a las nenas, pero en nuestros días se dice que hay que cuidar al varón también. ¿Por qué? Porque también hay abuso de los varones, ¿sí o no? Es la triste realidad del tiempo dramático en que estamos viviendo como sociedad secular. Nosotros no somos de la sociedad secular, pero vivimos inmersos en una sociedad que no conoce al Señor. Así que hoy hay que cuidar tanto a las nenas como a los varones. En quinto lugar, José era un padre que tenía a su hijo en sujeción. Era un padre que tenía a su hijo en sujeción. Y hoy hablar de sujeción parece una ofensa para un adolescente. ¿Qué es sujeción? Sujeción es que él viva sujeto, por lo menos que le diga, papá, yo me voy a tal parte, voy a estar con fulano, pienso volver tal hora, si necesito te llamo o llamame si yo no lo hago. Sujeto no es privarle de la libertad, sino ayudarle para que él pueda disfrutar de la vida, pero bajo el ojo amoroso de su padre o de sus padres y estar atento a la sujeción.
que vivan en sujeción. Y la sujeción, el que no quiere estar sujeto dice, no, yo en mi vida hago lo que quiero. ¿Y cuánta gente, no solo los niños, sino gente grande? En mi vida solamente Dios manda. Y no tenés, si sos de una iglesia, no tenés quienes te presiden, te guían en el Señor. Sí, yo tengo pastores, tengo líderes, pero yo me arreglo con Dios solamente. Estás equivocado, porque los pastores, los líderes, los guías en una iglesia no se han puesto por sí mismos. Dios los ha puesto para que velen por el rebaño, para que cuidemos a las ovejas. Pero hay personas que no quieren eso. Pero sujetarse es un preventivo para que les vaya mejor, para que tengan seguridad, para que no corran el riesgo de cualquier peligro. Y José era un padre que tenía a su hijo en sujeción. En Lucas capítulo 2, versículos 49 al 51, Lucas 2, 49 al 51, dice, Jesús les respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo, aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. Qué extraño esta escena. Como los padres, uno piensa, debían saber que él debía estar involucrado en las cosas del reino de Dios. Pero sin embargo, ellos no entendieron. Cuando Jesús les dice, es necesario que yo esté involucrado, ocupándome en las cosas de mi Padre, no se refería a José, se refería a su Padre Dios. Entonces, ellos dicen que no lo entendieron. Es que hay cosas, hermanos queridos, que nosotros no entendemos completamente en las cosas de Dios. Ahora vemos oscuramente como por espejo, dice la palabra de Dios. Y algunas veces te habrás preguntado, ¿cómo? Yo me miro al espejo y me veo claramente. Pero los espejos de aquella época no son como los de ahora. Eran de un metal lustrado. Entonces vos te mirabas y te veía borroso. Así que la visión que las personas tenían de sí mismas no era clarita como los espejos actuales. A veces preferimos que el espejo no nos muestre tanto como somos, porque tal vez no nos vemos tan lindos como algunos quisieran ser. Pero tenemos que aceptarnos como somos. Así que vivió sujeto a ellos. El ejemplo de Jesús también. Vivió sujeto a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Yo trato de tener empatía con María. ¿Qué habrá habido en su corazón? ¿Por qué hace Jesús, nuestro hijo, eso? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué tiene esas actitudes? Nosotros también tenemos esa experiencia. A veces cuando tenemos adolescentes no le entendemos completamente. ¿Verdad, Padre? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué hacen esto? Pero tal vez sería bueno pensar que cuando nosotros éramos adolescentes, tal vez actuábamos como ellos también. Y por ahí me dicen algunos padres, mi hijo está rebelde, pastor, está rebelde. ¿Cuántos años tiene? Y tiene 14, 15 años. Y le digo, querido papá, todos los adolescentes en la época de la adolescencia, por más buenos chicos que sean, tienen algo de rebeldía. Porque no son rebeldes. Están en un tiempo donde se están transformando de adolescentes a adultos. Hay cambios emocionales, hay cambios hormonales, hay cambio en toda su persona. Y entonces eso hace crisis. Después cuando son más grandes, vienen por ahí y nos sorprenden. Dice, papá, mamá, mira lo que yo hacía hace algunos años. Ahora que maduré un poquito me doy cuenta, qué rebelde fui. Perdóname. Sí, hijito, sí, hijita, ya entendimos. Nosotros oramos mucho por vos, te tuvimos mucha paciencia, porque sabía que estabas pasando una época crítica en la edad que es la adolescencia. Así que, a pesar de todo, estaba él sujeto. A pesar de la misión que Jesús debía cumplir, estaba sujeto a sus padres. A pesar de estar en los negocios de su Padre Dios, José tenía a su hijo en sujeción para su propia protección, para la protección. Qué bueno es que se nos grabe en la mente. Tenemos que proteger a nuestros hijos. Y esto no se lo digo solamente a los padres, porque la madre también es partícipe. Protección. No coartar la libertad absoluta, no tenerlos como prisioneros, porque el día que ellos se sienten libres y pueden hacer lo que quieran, se llevan el mundo por delante y van a fracasar. Así que una libertad
controlada, que ellos se sientan libres, pero saber que hay alguien que vela por sus vidas, no para restringirles, sino para cuidarlo. En sexto lugar, José era un padre que daba buen testimonio a su hijo. José era un padre que daba buen testimonio a su hijo. Los hijos no escuchan tanto lo que decimos. Ellos se fijan en cómo vivimos, qué hacemos, qué no hacemos. Y a veces yo hablo con algunos padres y le pregunto, hermano, hermana, estoy un poco preocupado. ¿Por qué, pastor? Porque no te veo en los cultos hace algún tiempo. Y estoy preocupado por tus hijos. ¿Por qué por mis hijos? Bueno, yo quiero decirte algo. Tus hijos van a aprender lo que vos le estás enseñando sin palabras. Si vos faltás mucho a los cultos, si no venís pudiendo hacerlo, tus hijos se van a empezar a creer y a aprender que no es muy importante asistir al culto. Entonces, el día que ellos, Dios quiera que sean cristianos y seguidores de Cristo, y uno le diga, podés venir más seguido, la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando el día del Señor se acerca, ellos van a decir, no, pero yo vengo de vez en cuando. ¿Cómo qué quiere decir de vez en cuando? Y bueno, una vez al mes, una vez cada 3 meses. Estoy exagerando un poquito, pero en algunos casos es real. Entonces, ¿y de dónde aprendieron eso? De sus padres, porque sus padres no actuaban así. Y no le dijeron, hijo, no te vayas tanto a la iglesia. Ellos no le dijeron nunca eso, pero su proceder se le ha grabado en su mente. Quiero que recuerden, los adolescentes y todos aprendemos más no de lo que oímos, sino de lo que vemos. Y cómo actúan nuestros ancestros, nuestros mayores, así nosotros queremos imitarlos, somos imitadores. Era un padre que daba buen testimonio a su hijo y lo podemos comprobar en Lucas 4:22. Lucas 4:22 dice, todos hablaban bien de Jesús y se quedaban asombrados de las palabras de gracia que emanaban de sus labios. Y se preguntaban, ¿acaso no es este el hijo de José? Y por deducción, bueno, si su conducta es buena, la de Jesús, eso lo habrá aprendido de su padre. O sea que cuando nuestros hijos actúan bien, si tienen buena conducta, buen testimonio, la gente inmediatamente asocia qué buen hogar, donde le enseñaron disciplina, obediencia, sujeción. Por más que Jesús era divino, también era humano. Y desde lo humano necesitaba un padre de buen testimonio, que sea un ejemplo para sus hijos. La gente hablaba del buen testimonio del hijo de José. Lo relacionaban al padre humano directamente con la conducta de Jesús. En séptimo lugar, era un padre que enseñaba a trabajar a su hijo. Insólito, tal vez nunca lo pensamos. José era un padre que enseñaba a trabajar a su hijo. Jesús era reconocido como el hijo del carpintero. El hijo del carpintero. No puse las citas, pero después podés tomar nota en tu casa y leer. Eso está en Mateo 13, 53 al 56. Reitero, Mateo 13, 53 al 56, a Jesús lo reconocían como el hijo del carpintero. Pero eso no es todo. Pero también era reconocido como el carpintero a Jesús. Quizás te resulte novedoso, pero la Biblia dice que lo mencionaban como el carpintero. Eso está en Marcos 6, 1 al 3. Reitero, Marcos 6, 1 al 3. ¿Qué quiere decir el carpintero? ¿Es un apodo simplemente? No, él trabajaba en la carpintería de su padre. Así que, ¿quién le enseñó? ¿Quién lo incorporó a la vida laboral? Su padre de corazón, José. Y hoy nosotros decimos, pobrecito, me voy a deslomar, en el término vulgar, para que mi hijo no haga nada. No, a los hijos hay que enseñarle a trabajar. A mí a los 12 años me mandaron a trabajar en la oficina de un juez de paz que era mi primo. Y no me enseñaron para que gane dinero, sino para que aprenda a sujetarme a un patrón, a cumplir horario, a recibir órdenes. Y entonces yo desde los 12 años comencé a trabajar. No era un necesitado, porque pertenecimos a una clase media, ni ricos ni pobres, pero mis padres dijeron, no, este chico se va a acostumbrar a andar paseando, así que desde los 12 años anda a trabajar con tu primo, y siempre mi primo me daba
algún incentivo de dinero. Así que aprendió a trabajar José, de su padre. Jesús aprendió a trabajar de José, su padre humano. Quiero concluir. Para ser un padre ejemplar, yo a esto me pregunto, ¿quisiéramos nosotros ser padres ejemplares? Yo me anoto, quiero levantar mis dos manos, pero hay otro padre que le gustaría ser un padre ejemplar, que tus hijos te recuerden toda la vida. Eso me enseñó mi papá, eso me enseñó mi papá. Yo aprendí de mi papá, yo aprendí muchas cosas de mi papá. Él no era cristiano, él se convirtió a los 80 años y a los 84 se fue con el Señor. Pero en mi vida me enseñó principios éticos. Por ejemplo, me decía, hijo, nunca debes faltar a tu palabra. Si vos dijiste que te vas a hacer tal cosa, tenés que cumplir con tu palabra. Siempre tenés que ser honesto. Nunca tenés que meter la mano en la lata. Y ustedes saben en el lenguaje vulgar lo que significa eso. Tenés que ser honrado. Tu conducta tiene que ser buena. Porque si no, no solo vos vas a quedar en desprestigio, sino todos nosotros, tu familia. Para ser un padre ejemplar, necesitamos hacernos hijos de Dios. Porque no todos los seres humanos somos hijos de Dios, somos creación de Dios. ¿Cómo nos hacemos hijos de Dios? Recibiendo a Cristo en el corazón como Salvador y Señor, confesándole nuestros pecados y siguiéndolo con fidelidad. No sé si todos los que están aquí ya hicieron ese paso. Es probable que todos crean en la historia de Jesús, pero eso no te hace hijo de Dios. Uno se hace hijo de Dios cuando uno recibe a Cristo en el corazón. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante? Hablando de Jesús, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron en su corazón, a los que confiaron y creyeron en Él, Dios les dio potestad, o poder, o privilegio de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, de naturaleza humana, sino un engendro de Dios. Cuando una persona recibe a Cristo, Dios nos engendra espiritualmente y somos transformados en hijos de Dios. Entonces recibimos el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, nos hacemos hijos de Dios y podremos ser también un padre ejemplar como lo fue José. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos estuvo hablando a través de su inspirada palabra.